Trasluz, Rosario Trabanco, Chanclos Asgaya, Santa Bárbara, Grupo Cultural Xiana de Perlora, Padre Col, El Hórreo, San Félix de Valdesoto, Carballín y Compañía Asturiana de Comedies. Esos son nomes de famosos grupos de teatro costumbrista en Asturias. Y ese ya no es su tema de güey, el teatro costumbrista. Afueu Celta, un podcast asturiano entamado por 5 collacios. Presentado por Martín Peña y grabado por Pablo Granda. Buenos días, sean todos y todes bienvenidos a Afueu Celta. Como acabamos de decir, en nuestro tema de güey y el teatro costumbrista asturiano, que según la su definición exacta, el teatro costumbrista en general, no solo en Asturias, trátase de la modalidad teatral basada en los ambientes locales, con frases ingeniosas que definen los tipos, el ambiente y la fala de la región, en este caso de Asturias. No hay que confundirlo nunca con el monólogo asturiano, ya que el monólogo es un único personaje quien narra toda la historia, y en el teatro hay varios personajes que van haciendo que suceda la historia. Nomes icónicos de este género teatral tenemos a Arsenio González o Eladio Verde, entre otros. Un de ellos, en sin duda, el invitado que tenemos güey aquí. Con esto entamamos el programa de güey, donde vamos a poner el teatro costumbrista asturiano a Afueu Celta. Afueu Celta presenta El Pentagrama, con Olaya Luengo. Y col teatro asturiano, col teatro costumbrista asturiano, seguimos en el mundo la música. Llegamos a la sección del Pentagrama, en el un mundo la música, en el que, bueno, hoy en día cada vez ye más comercial, cada vez ye más un teatro, ¿no, Olaya? Sí, la verdad que sí. Buenos días, Olaya, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. ¿Cuál es la primera canción que nos traes? ¿Cuál es la canción que está petándolo ahora mismo entre todo el mundo? Pues como no, siempre que este productor saca una canción, vuélvese una moda absoluta, y pues traigo la Bizarrap Music Session 57. ¿Con quién? Con Milo J. Milo J, ¿quién ye? Ye un guaje argentino, tiene 16 años, bueno, va a cumplir 17, depende de cuándo saquemos este programa, porque cumple el 25 de octubre. De octubre, sí. Sí. Y pues actualmente lle uno de los artistas más conocidos de Argentina, tanto que ha colaborado con Nicki Nicole, Kea, Litquila o Duki. Yo por lo menos no sabía quién era, pero 16 años. 16 años. Estamos haciéndonos mayores. Fue a la velada de Ibai. Actualmente es súper conocido sobre todo en España. Entre esto y el chavalín este que está jugando en el Barça de titular con 16 años, estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿eh? Sí, estamos perdiendo el tiempo. Nos vamos a la ruina. Pues vamos a ver cómo suena esta canción de Bizarrap, el rey Midas de la música, con Milo J. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre y mis valores me cubre la espalda. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre. Interesante colaboración. Además, son 5 canciones, ¿no? De colaboración. 5. Porque yo cuando vi la carátula vi que ya eran 13 minutos y pensé, una canción de 13 minutos, pero sí, al parecer, al menos en el vídeo de YouTube, salen 5 canciones. Ah, bueno, pues será igual que cuando fue Residente. ¿Cuál es la siguiente canción? ¿Cuál es el canción asturiano que vas trayendo, güey?
escollí Sangre do Chobre, del grupo Skanda. Vamos a ver cómo suena. Pasearinos que alegre cantáis a la orilla de la fonte, que subís y vaciáis de repente pa' coger los rayinos del sol. Creo recordar que traíesnos hoy l'orixe del nombre de este grupo, ¿no? Sí, no solo del grupo, sino también de la canción. Sí, un origen etimológico que a quien que está ahí detrás de la pecera seguro que ahí presta mucho escuchar, ¿no? Pues es verdad, porque el grupo Skanda, que es un grupo meriense creado en el 96, su nombre, Skanda, significa que salta, en castellano que salta, atacante, o en otras afecciones también significa semen, Anda. curiosamente. Y pues eso, que el nombre de la canción, que para mí es lo más interesante, hace referencia a un batallón asturiano sucedido durante la Guerra Civil. Muy, muy guapo. Además, amas Skanda y un cereal, ¿no? Pues sí. Parece. Sí. ¿Cuál es la canción del Togos, tú? ¿Cuál es la canción que quieres compartir con nos? Pues como no, vuelvo con Belén Aguilera. Qué raro. Ya, y su canción Licántropo. Licántropo, que suena así. Cuerpo pide paz, pero es mi mente que fracasa. Y empiezo a transformarme cuando se me hace tarde. El reflejo soy yo, pero me da miedo mirarme. No sé qué va a pasarme, no encuentro a quien me guarde. Solo pido mañana sin tener que fracturarme. No sé muy bien qué tiene la noche de mágico. Como un lobo me transformo en un licántropo. Luego me veo por la mañana. ¿Por qué agora esta canción? Pues, a ver, estamos en épocas de Samaín y como no, pues decidí traer una canción un poco halloweenesca yéndonos al territorio angloparlante, pero eso, básicamente es una canción de su último álbum como la anterior que traje de Metanoia y pues eso. Bueno, presta sobre todo. ¿Y cuál es el cancio olvidado? Me gustaría hacer un juego para que lo adivines. Bueno, pues vamos a probar. A ver. Tengo aquí unas pistas. Está relacionado también con la noche de animes. Noche de animes. Sí. Es Bueno, cualquier cantante, voy a parecer muy viejo diciendo este comentario, pero casi cualquier cantante hoy en día que canten todos así y tal, puede ser un fantasma relacionado con la noche de animes, ¿no? Oye, por favor. Pero no es una canción de hoy en día, Claro, es me he del olvidado. 82. Del 82, el Mundial de España, en el 82. Sí, pero no es una canción española. No sí. llena Naranjín, ¿no? No llena No, no. Ni, por supuesto, de un cantante español. Esta canción tiene el videoclip que costó, grosso modo, $500,000 en su época. Creo que ya me fue alguna idea. Fue uno de los videoclips más caros de la historia. Del rey del pop. Exacto. Del rey del pop. Tiene una de las coreografías más famosas junto a su vestuario. Y bueno, el videoclip parece más una película que... Pues entonces tiene que ser Thriller de Michael Jackson. Correcto. Debió costar muchos perres, ¿no? Con esa caracterización también de todos los bailadores que había detrás de Michael, ¿no? Fue $500,000 el videoclip, pero luego invirtieron alrededor de otros $250,000 más en publicidad. Madre mía. Lo echaban por la MTV, por la cadena MTV, alrededor de 2 veces la hora. Anda. Pues sí. Y ya con la última canción que vas trayéndonos, güey.
relacionada col tema, relacionada col teatro costumbrista, y es difícil, ¿eh? Y es difícil. Y muy complicado. Yo cuando me la dijiste no la conocía. Yo de mano pensaba que ibas a traer alguna de estas canciones populares que ponen en el Festival de Teatro Costumbrista de Candás, ¿no? Además de la Totierra. Ya. Pensaba que iba a ser de alguna de esas esas canciones que ponen na espera del teatro, pero no. Nun lle... Podría haber traído ritmo de verdicio, pero no me dio por ahí. Decidí traer Mi Teatro de Dani Martín. Pues vamos a ver cómo suena Mi Teatro. Que no me puedas mirar del amor que sientes ya, que no quieras dormir sin mí, que no te quieras despertar. Te espero, mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbre esta función donde tu actriz enamoró al actor que vive en mí. ¿Qué pasa este cantante con Asturias? Pues, pese a ser un cantante y actor madrileño, ex miembro del famosísimo grupo El Canto del Loco, Anda. ye de ascendencia asturiana. Su abuelo ya era asturiano, ya era de Xixonés, y en un concierto aquí en Xixón declaróse sportinguista, sentíse totalmente asturiano y estuvo en el concierto con la camiseta del Sporting. Díxolo únicamente aquí, ¿no? Non fue que tocara en Vallecas y dijera que él Y siempre era es vallecano. vallecano No. y saliera con la camiseta al rayo, ¿no? No. Vino para aquí, para un concierto en Xixón y lo dijo en el concierto, que él sentíase asturiano. Bueno, pues con esto acabamos ya el pentagrama de Güey. Esperamos vos prestara y seguimos con más A Fueu Celta. A Fueu Celta presenta Mil y una razones con Marina García. Y seguimos con el programa 3 de A Fueu Celta sobre el teatro costumbrista, pero nesta sección, en 1001 razones, non vamos a falar de teatro costumbrista porque é difícil de pasar al mundo del feminismo, pero seguro que va a falarnos de algo muy interesante. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el programa de Güey vamos a recordar que el próximo día, Día de Pallares, fue el Día de la Ciencia. Y qué mejor que celebrarlo recordando a científicas mujeres. Claro, porque muchas veces creemos que non hai inventores, por exemplo, non hai inventores que sean mulleres, pero yo dámonos cuenta de que muchos de los aparatos que usamos a diario tienen su origen, o por lo menos están inventados por mujeres. Efectivo. Y no lo sabemos. Es que en cualquier alderique de feminismo coméntase que tal cosa inventó un home. O cosas como si las mujeres son igual de inteligentes que los hombres, ¿por qué todos los descubrimientos facieron los hombres? Que non é verdad. Claro. Bueno, pues A ver, por ejemplo... Para combatir estos argumentos misóginos, traigo vos un montón de mujeres científicas. Vale, pues dime, a ver, ¿qué invento usa una vida cotidiana fue ingeniado por una mujer y no lo sabíamos? Pues mira, el primer algoritmo informático y la primera máquina analítica, a lo que podría llamarse primer ordenador, fue creado por Ada Lovelace y el su compañero Charles Babbage llevóse todo el mérito y llamóla maniática depresiva. Sí, para coronar. O sea, que el primer algoritmo informático. El primer algoritmo, claro. o sea, que no tendríamos ordenadores, no estaríamos grabando este podcast de no ser por, Ni tendríamos por esta mujer, nada. Ada, ¿no? Bueno, Ada Lovelace. Ada. ¿Puede ser que fuera La fía mi- o de algo de Lord Byron? No lo sé. Puede ser porque suéname que hay ahora una obra de teatro, ¿no? Sobre esta Ada Byron. En verdad hay mucha gente que se apellida Lovelace, ¿eh? Parece, parece así. Bueno, seguimos. ¿Qué otro invento? Que, por cierto, lle la mi matemática favorita. Soy de letras, pero lle la mi matemática favorita. Luego también tenemos, por ejemplo, la fisión nuclear, que gracias a esto las centrales nucleares producen electricidad, que fizola
Lise Meitner y el su compañero Otto ganó el premio Nobel por ello. O sea, estás contándome que algo tan importante como la energía nuclear, ¿no? Tan importante en Sí, claro. países como, por ejemplo, Francia tiene mucha energía nuclear, los Estados Unidos, fue inventado por una mujer y no lo sabíamos. Sí, fue inventada por un home y por una mujer haciendo equipo, pero todo el mérito llevó el home. Sí. Claro. Bueno. Y es como, por ejemplo, en Pierre y Marie Curie, que Pierre dijo que si él no llevaba el premio Nobel, en plan, si su mujer no llevaba el premio Nobel, él no iba a aceptarlo. Entonces, por eso dieron el premio Nobel que tiene Marie Curie, que como todos sabemos, estuvo ¿Quién trabajando mucho con radioactividad, súper importante. Además algo que afecta tanto a la salud como ya la radioactividad, y en ese caso vimoslo bien rápido. Él fue uno de los pocos hombres que quiso dar mérito a la su mujer. Da mérito a la que tiene que tener mérito. Luego, por ejemplo, Esther Leverdeck afalló la genética microbiana, lo que ayudó a estudiar cosas como el ADN. Y el so home y compañero de investigación ganó el Nobel por ello, otra vez. Y increíble la cantidad de casos de estos que hay a lo largo de la historia, de robos de méritos, ¿no? Y ya no solo en este mundo de los inventos, sino en el mundo de los cuadros, el mundo del arte, En de la todo el escritura mundo. incluso. Sí, en todos lados siempre hay hombres robando por ahí. ¿Qué más? Luego, un caso que me encanta, que fueron 6 mujeres, Betty Sinder, Betty Jean, Kathleen Mantake, Marilyn Westwood, Ruth Lickerman y Francis Vilas programaron la primera computadora electrónica digital, que se llamaba ENIAC, mientras la Segunda Guerra Mundial pues estaba en su apogeo. Y los dos jefes llevaron todos los méritos y hicieronse famosos por cosas que habían hecho ellos. O sea, otro caso más de robo de méritos. De robo de méritos. Más. Luego, Nettie Stevens afalló los cromosomes sexuales. Y el que publicó el su trabajo y hemos todo el mérito fue el su mentor, E.B. Wilson. O sea, de algo tan importante como los cromosomes, el inicio de la vida humana. Biología básica. Sí. Una de mis favoritas, Rosalind Franklin, afalló la estructura del ADN y los dos compañeros lleváronse el premio Nobel por su trabajo. Y que esto de que estábamos falándolo antes, esto de quitar el mérito, non bien de agora, bien de tiempo atrás, incluso de la Edad Media, en el principio del arte, vemos como hay infinidad de mujeres a las que los sus maridos, los sus hermanos, los sus padres quitan ellos el mérito por un trabajo de arte pero importante. Pues sí, la historia se repite, qué raro. Y después la última y mi favorita de la lista, Hedy Lamarr fue pionera del Wi-Fi, el GPS y el Bluetooth, siendo actriz en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y enribatando casada con un nazi, ya que trabajó de espía para el gobierno de Estados Unidos, dando ellos información y los sus progresos informáticos. Ahora, adivináis quién se llevó el mérito. Ah, esa, el nazi. No, efectivamente, John Sullivan en su equipo de científicos, unos americanos. A esa mujer habría que darle un premio doble. Esta mujer levantóse un día... Un premio doble Sí, por sí. inventar el wifi y el GPS y por aguantar al nazi Claro. mientras. No, pero esa mujer levantóse un día en pleno régimen nazi y dijo, voy a inventar el GPS, el Bluetooth y la Wi-Fi. Claro, para que los Claro, que los tanques vayan a Rusia con GPS y no se Claro, pierdan entre la nieve, ¿no? aburrióse un día y dijo, voy a crear esto. Bueno, pues no estaríamos aquí de no ser por esta chica. Fue pionera. Y después de esto, ¿cuál es la razón de Güey? ¿Cuál es la razón Bueno. por la que el machismo sigue vigente en la sociedad española? También Y hay del que mundo? decir que esta sección solo hay una pequeña parte. Sí, sí. Escogí poques. Y que también es verdad que hay otros casos que nunca van a salir a la luz. Y tenemos que tenerlo muy presente y abogar por la investigación de, Nunca vas a... Ok, de estas cosas. todavía no salieron a la luz, pero sí Claro. que van a salir. Exactamente. Entonces, para sintetizar la razón de Güey por la que el machismo sigue vigente, ya que no se reconoce el trabajo de muchas mujeres que, aunque sepa que son falsos los premios, los hombres siguen con la reconociencia igual. Quiero decir, yo buscando estos datos y recabando información,
la mayoría de los hombres siguen teniendo el premio Nobel o Claro. siguen estando reconocidos en lugares como Wikipedia cuando se sabe que las mujeres fueron Y no se os quita. les patronas, exactamente. Pues con esto acabamos la sección de Güey de 1001 razones. Seguimos con A Fueu Celta. A Fueu Celta presenta Fuera de Yugar, con David Álvarez. Y seguimos después de la sección feminista con Marina en este programa sobre el teatro costumbrista. Tócanos la sección Fuera de Yugar con David. Buenas tardes. Buenas de nuevo, Martín. Pues A ver, dijiste que ibas a falarnos dun fenómeno del cine, ¿no? sí, De una de las películas que más lo petaron este año. Sí, Como que- la película Barbie. Barbie y es bastante actual. Sí, ya de este verano. Claro, la gente la vio hace poco y hubo mucho revuelo ahí. Claro, esperabas una película pa' guajes y no era tan pa' guajes, ¿no? Exacto. Y no solo te traigo una historia de mi transcurso por el cine, sino también traigote una crítica a la película de Barbie. Pues vamos a entamar por la crítica. Vamos a entamar por la crítica. Por la Bien. crítica. A ver, ¿qué te pareció a ti Barbie? Verás, a mí Barbie lo personalmente gustóme mucho. Porque es una película que, como dices tú, no lle tan pa' guajes y céntrase más en los adultos. Trata temas como crítica al... Bueno, trata temas Al como... sistema, Sí, ¿no? al sistema actualmente. Al patriarcado en Sí. sobremanera. Trata temas como el feminismo, que ya más de la mi compañera, y críticas a la sociedad actual. También en esta película, como bien sabes, está el color rosa. El color rosa. Claro, algo identificativo con Barbie y el color Y rosa. El color rosa y Y vio que- ese mogollón de gente yendo a ver Barbie, todos vestidos de rosa, Sí. todo un cine vestido de rosa. yo no fui de color rosa porque no tenía ninguna prenda rosa. Pero si lo tuviera hubiera ido de color rosa porque no me importa. Claro, no tenemos ninguna... Nada de que avergonzarnos, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Pues, como bien te he dicho, tiene el color rosa que siempre se le asoció, bueno, casi siempre se le asoció a las mujeres. A las mujeres, sí. Ya sabes, color azul para los hombres y color rosa para las mujeres. Los mismos Y, predictors, ¿no? Que claro. la primera noticia que tienes del tufío, bueno, no, en eso ya es diferente, equivoquéme. Eso ya que rosa ya si hay niño o niña o algo, y azul ya si no hay bebé, vamos. Sí, ya. Bueno, pues en esta película está el color rosa que hace no mucho, se podría decir, si veías a alguien por la calle vestido de color rosa, llamabanlo maricón, Margarito, margarito, bucharra, madre mía. de ¿Cómo todo. y lo ponían por llevar una prenda color rosa? Del color de rosa. ¿Tú qué opinas sobre esto, David? ¿Tú crees que debería de seguir siendo así? No, ¿qué va? Eso está muy mal. No me parece ni medio normal, la verdad. Verás, hace, siglos atrás, en las pinturas, en los cuadros, a los reyes y emperadores y eso, se les pintaba de color rosa. Color de rosa a los hombres. Sí, eso no lo sabía. Y era más atribuido a la masculinidad que a las mujeres. Y a las mujeres, lo contrario, se les atribuía el color azul. ¿En Y qué un- te basaste para hacer este estudio sobre el color rosa y el color azul? La Edad Pues, Media.
Verás, salióme de los collones. Pero De los collones que disparaste a los alienígenas, ¿no? sí, de los collones que tengo metidos dentro. Por cierto, ¿ya los tienes fuera? No, ¿Sacaron ¿qué de los va? ya? Pedí el libro de reclamaciones y ni puñetero caso. En estos 15 días no te los metían, no te los sacaron, ¿no? De hecho, ya acostumbréme. De hecho, ya acostumbraste, ya tienes los ahí, ¿no? Ya dificultoso porque no me los puedo rascar, pero bueno, Que esa rascada mañanera perdiste. perdíla. Bueno, pues Seguimos con Barbie. Seguimos con Rosa, Barbie. que desviámonos. eso, Martín, que yo creo que estaba muy mal eso del color rosa y el color azul. Y recomiendo a la gente, bueno, ahora ya no pueden verla en cine porque creo que ya acabó, ¿no? Sí. Tuvo todo el verano, los verano. 2 meses. Y bueno, pues cuando salga para alquilar o tal, deberían verla porque ya es muy interesante. Pues eso sería la crítica. Tampoco fue muy larga. Top 3 películas que viste en tu vida. Sí, ya top 3 sin duda. ¿Cuáles son los otros 2? Pues no sabría decirte. Probablemente la top 1 sería el bueno, el feo y el malo. No estaría por ahí ninguna de estos de Peppa Pig o... No. Yo No en calidad cinemática. no en calidad. Está muy bien. A mí me gustan, pero no llega a ese nivel. Bueno, ¿y cuál sería la otra de ese top 3? Pues tendría que mirarlo. No lo sé, Martín. No lo sé, la verdad. Bueno, ¿y qué es lo otro de lo que nos querrías hablar? El tu recorrido en el cine. Sí, bueno, una historieta que tengo yo por ahí. Estos historietes, cuidado con ellas, ¿eh? Esta podría decirse que ya más light, no ya tan bueno. dura. Pablo, en este programa no pongas contenido explícito. Bueno, pues resulta que estaba yo un día de julio, porque... De Xunetu, sí. De Xunetu, disculpe. Y estaba jugando con los míos amigos. Estaba jugando y falando con ellos por llamada de esa moderna. Y de repente llegame un mensaje a WhatsApp. Al WhatsApp. Al WhatsApp veo quién y es mi hermano. Y el tu hermano, sí. Y el mi hermano que tiene, bueno, no sé cuántos años tiene. Tiene más de 20. Perdiste la cuenta, ¿eh? Tiene más de 20. Invitóme a ver Barbie al cinema. Invitote, sí. Bueno, yo, sin pensármelo 2 veces, accedí a eso. Entonces fuiste con tu hermano, que no te acuerdes la edad que tiene, al cine a ver Barbie. Al cine a ver Barbie. Como tiene que ser. Entonces, pasaron los días y fuimos a ver Barbie y era un miércoles. Y... porque está más barato, obviamente. Está más baratuco. Los miércoles, día del espectador. Claro. Yo fui bien cargado de perros porque mi hermano no invita ni a unos chicles. No le invito a tu hermano. Tuviste que invitarlo tú a tu hermano. Bueno, no tuve que invitarlo, pero podría ser el caso perfectamente. Paguéme yo lo mío y pagó él lo suyo. ¿En qué cine fuisteis a verlo? Fuimos a verlo al del Parque Astur. Al del Parque Astur. Al del Parque Astur. Y bueno, nada más entrar en cine, bueno, pedimos las palomitas que no falten, porque están buenas y es lo típico. Entonces, llegamos la película entamó y había un par de capullos ¿Dónde había un par de capullos? detrás nuestra, en la fila detrás nuestra, falando los guajes cabrones esos, molestando, porque yo si estoy viendo una película y he pagado para verla, no me gusta que me molesten mientras la veo. Pega ellos una voz y no falaron más en toda la película. Bueno, hombre, atendieron al aviso. atendieron. Y menos mal que atendieron porque tendría que ponerme fino si no. Facíais como a los trasgos, ¿eh?
Como a los trazos. Uy, qué traumatizado de eso, Martín. No recuerdes. Bueno, acabó la película. También hay que añadir que mi hermano se durmió, nada más entamó la película porque, no sé, tenía sueño y durmióse. Bueno, hombre. Yo la vi entera y gustóme. Y gustote, sí. Entonces, salimos, eran las 11 de la noche cuando salimos, bien tarde. Uy, las 11 de la noche... Y sí, ¿sabes qué? Cosas sobrenaturales, ¿no? Alienígenas otra vez. Alienígenas no. Trasgos. No. Y era gente normal. Y era siempre Bueno, normal. unos 4 pelagatos ahí que tenían ganas de engarradiella. Tenían ganas de Sí. zurra, ¿eh? Y ven con un vapor en la mano y en la otra una Monster. Puedo imaginarme ese prototipo. Sí. Bueno, pues calentéme. Por cierto, no me dijeron nada, pero es que... No te dijeron nada. David, No me dijeron David nada. Labusón. Bueno, había que hacer justicia ahí. Justicia. Y bueno, pegué ellos unos 4 ostiones bien dados, Uno a cada uno. uno cada uno. Aún doblé la nariz y llamaron a la benemérita. Y llamaron a la Guardia Civil. Sí. Dímonos de ahí, escapamos rapidísimo. No va a ser que nos pillaran ahí, porque no era plan. Y así acabó. Y así Llegamos acabó a casa la tu y historia. con una buena experiencia que recordar. Primer programa de David sin objetos sobrenaturales sobre la mesa. Enhorabuena, David. Bueno, más normalito que las últimas veces. Bueno, a ver si de aquí en 15 días pásate otra historieta de estes tuyes que Eso puedas venir a esperemos. contarnos. Bueno, pues con esto terminamos fuera de lugar y pasamos directamente a la entrevista, esta vez sobre el teatro costumbrista de A Fueu Celta. A Fueu Celta presenta L'Entrugatorio con Martín Peña. En el programa pasado, falando de tonada, tuvimos a Marisa, una cantante que amestó la tonada con otros géneros. Y en este caso, falando de teatro costumbrista, tenemos aquí un home que, además de escribir teatro costumbrista clásico, domina el arte de escribir teatro costumbrista ambientado na nuestra época o incluso en épocas antiguas, metiendo toques muy actuales. Y incontable el número de obras que tienen escrites este home. Podríamos decir que incluso ye la máxima figura del teatro costumbrista hoy en día. Él escribe, dirige y actúa en el grupo de Teatro Carballín y José Ramón Oliva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjate que cuando hicimos la primera lista de invitados que queríamos tener en el podcast, hicimos 2 listas, una realista y otra de ojalá, ¿no? Y la realista, pues sí, y eres de los primeros nombres que tenía yo ganas de hacer esta entrevista, sí. Bueno, a ver, teatro costumbrista, bueno, ya empiezo a tener, como dice el otro, un poco de nombre. Entonces, bueno, para hablar del tema, bueno, digamos que algo podría contar, eso desde luego. ¿Podrías decirnos más o menos cuántas obras tienes escritas? Pues yo creo que entre obras y sainetes y eso ya andaré por los 60 o entre 60 y 70 más o menos. Por ahí empiezo a perder también un poquillín la cuenta de cuántos llevo, pero bueno, sí, ya vamos, los 50 ya les pasé, porque aparte, ya te digo, aparte de les obras, luego escribo también las comedias de los Sidros de Valdesoto, ya llevo 14 comedias, cosas más pequeñas. Entonces, bueno, al final la producción va aumentando. Uh-huh. ¿Criaste en un entorno donde el teatro ya era importante? Bueno, no llegué que fuera exactamente importante, pero facíase, quiero decir, allí en Carballín había un centro social, un centro cultural donde, bueno, surgió la iniciativa de hacer un grupo de teatro
Y ese grupo de teatro empezó dirigiéndolo mi mamá. Yo de aquella tenía 13 años. Entonces, bueno, el hecho de que ella pues llevase el grupo de teatro, pues ya darreu principiamos algunos juajes a hacer alguna cocina, entramos ya después en el grupo mayor. Entonces, bueno, digamos que una cosa que sí, ya la veía de guaje y entonces pues empezó a tirar de mí y bueno, tirar de otra gente que también está del grupo. Y viéndolo así de guaje, ¿imaginabas llegar tan metido en el mundo del teatro? No, porque bueno, ya sabes, una cosa de siempre se empieza pues, bueno, por entretenerte, para hacer algo. Además hubo, vamos, muchísimo tiempo que lo que se hacían en, bueno, los sobres de los de siempre, de Pachín de Meraz, de Ladio Verde, de Calavera, bueno, los autores de primeros de siglo, que eran al final los que hacían todos los grupos, y que fue absolutamente accidental que yo empezase a escribir, o sea, fue un poco así a lo tonto y porque teníamos ganas de hacer una obra de teatro y no encontrábamos y pues vamos a probar a hacer una, o sea, ya te digo, fue una cosa absolutamente accidental, no fue premeditado, y luego, bueno, detrás de una vino otra, y bueno, cuando te das cuenta, entonces sí, ya te das, ya te metiste de lleno. Claro, más o menos fue cuánto entamaste a escribir. La primera obra escribíla en el 93, eso sí la tengo clara en el tiempo. Ya te digo, fue totalmente accidental, sencillamente porque queríamos hacer una obra y no topábamos obra. Bueno, y es verdad que no había, claro, antes no había internet, no podías tirar de repente y vamos a buscar y ahí había lo que había, las obras sales que teníamos acceso, muchas ya se habían hecho, otras o tenían muchos personajes o tenían pocos, o en fin, bueno, no dábamos con la adecuada. Y ya te digo, bueno, pues vamos a hacer una, a ver qué pasa. Y bueno, y bueno, resultó que funcionó y a partir de ahí, pues entonces cogí eso, la dinámica de, bueno, hay que hacer una obra para ¿cuántos? ¿Para 7? Pues hacémosla, y es mejor, así hacemos la obra adecuada a los que somos y tal. Ya te digo, fue un poco así a lo tonto y luego sí, bueno, ya una vez que ya empieces y ves que las cosas furrulen y la cosa gusta y tal, entonces bueno, ya te metes un poco más de lleno y bueno, ya bastantes años más para adelante, pues igual a los 10 años o 12 o más, fue cuando ya, digamos, algún grupo empezó a hacer obras mías, pues les obras faciales, el grupo de Teatro Carballín. Empezó a hacer algún grupo, alguna obra mía, y a partir de ahí empecé a escribir también para otros grupos. Claro, ahí ya llegó el punto que encargaban obras, ¿no? Exactamente, ya hacía obras por encargo, en función de eso. Y bueno, ahí fue cuando ya empezó, digamos, a despegar un poco ya fuerte la producción, porque pasé de escribir una al año o cada 2 años a lo mejor ya escribir 3 en un año. Y bueno, desde el 93 escribiendo y actuando en el grupo, Actuando, pues tenía yo 13, 14 años, pues prácticamente 79, 80. En principio ya con el grupo de Teatro Carballín y hasta hoy. Casi toda una vida, ¿no? Metido en el teatro. Sí, no, toda la vida prácticamente, sí. ¿Cómo se llamaban? ¿Cuáles fueron estos primeros obras? La primera que hice con el grupo, digamos, adulto, bueno, hice primero con los pequeños, hicimos petición de mano y un arreglo inesperado, estos sainetes típicos de aquella época. Pero la primera que hice con el grupo grande fue después de Villos Gaiteros. Ahora también, vamos, un clásico donde los hay aquí en Asturias. Y pues esa fue la primera que hice con 14 años. ¿Y la primera que escribiste? La primera que escribí fue Barasio el Escoldefunto. Esa que, ya te digo, esa en el 93. Curiosamente, publicaronla. O sea, hubo ahí, sí, Trave, la editorial Trave publicó aquella obra un poco más adelante, vamos, no cuando la escribí, unos años más para adelante.
y quitándoles sobres que tienen publicadas FTEAs en la Federación de Teatro Amateur, que tiene algunos libros con obras publicadas, pero que no están a la venta, vamos. Y es la única que tengo publicada. Yo les sobres donde están a disposición de la xente y en la web. O sea, la gente entra en la web y están todos colgados, es absolutamente gratuito. No les vendo. Y una cosa que la web ahí, del Teatro Carballín. Sí, ¿no? en la Del web de grupo Teatro Carballín, y absolutamente gratuita, están colgadas íntegres, o sea, íntegres en PDF para descargar y que la gente haga con ellos lo que quiera. Nese grupo Carballín, o ya incluso fuera, o incluso ya fuera el teatro costumbrista, a nivel nacional o internacional, ¿tuviste algún referente en la escritura o en la actuación? A ver, al principio, claro, ¿a quién conoces? Pues eso, a Ladio Verde, Pachín de Melás y eso. ¿Qué pasa? Que yo a mí el teatro que me gustaba y era más la comedia de enredo de Alfonso Paso, de Arniches, este tipo de comedia madrileña. Gustábame mucho ese tipo de obras. Había una colección, bueno, hace muchos años, de unos librinos así muy pequeños que eran de teatro, que me parece que se llamaba así, teatro nada más o algo así. Y sí teníamos un montón de libros de esos, y claro, yo ahí sí, había leído, pues eso, cosas de Arniches, cosas de... y de Miura. Ese tipo de teatro a mí prestábame mucho. Pero claro, encontrábalo que no encaixaba con Asturias, claro. Eran cosas muy urbanas, muy madrileñas, muy tal. Y yo qué fice, digo, a ver, esto tiene que poder facese a la asturiana. Entonces, lo que fici fue intentar hacer el teatro que facíamos aquí, el costumbrismo, pero un poco al estilo de esa comedia de enredo que hacían bueno, pues este tipo de autores. Al final, en realidad estás haciendo, sigue siendo costumbrismo, lo único es que lo que fici fue tirar de temáticas y de trames que non había tanto bezu por aquí de faceles. Aquí estirábase mucho la comedia tipo eso, desde Ladio Verde, que era muy con una mecánica muy determinada, unos personajes muy determinados, la historia del mozo y la moza, los padres que no los dejen casarse. Era, digamos, un Romeo y Julieta revisado muchas veces. Y eso, yo lo que pensé, digo, bueno, tiene que poder hacerse otro tipo de cosas. Y, bueno, evidentemente, claro que se pueden hacer y además al final funcionen porque evoluciones un poco con el tiempo. Nos podemos tampoco quedar anclados en lo que se hacía ya más de 100 años. Claro, sí que es verdad, esas sobres que, aunque de vez en cuando presta, ¿veles? Ya estaban quedándose un poco arcaicas incluso, sí, ¿no? hacía falta un poco de renovación porque además todos los grupos hacíamos lo mismo. O sea, grupos costumistas siempre hubo muchos. ¿Y qué pasa? Que tú hablabas con la gente, ¿y qué estáis haciendo? Nieva en el puerto, coño, hicimosla nosotros va 2 años. ¿Y qué vais a hacer? Después de Veo Gaitero, va 3. Y es que estaba repitiéndose constantemente porque, a pesar de que Ladio Verde tenía muchísimas obras, ya digo, en aquella época costaba dar con ellas. O sea, había 20, 30 obras que circulaban mucho por todos los sitios, todo el mundo más o menos les tenía, pero al final estábamos haciendo todos constantemente esos sobres. Entonces eso, hacía falta cosas nuevas y eso, bueno, gracias a Dios ahora ya hay más gente escribiendo, ya van saliendo, hombre, el costumbrismo menos porque evidentemente si quieres vender, no es precisamente el género con el que vas a vender, ¿no? Entonces, pero bueno, ya hay unos cuantos autores que están haciendo cosas ya hace unos cuantos años. ¿Tú notas la diferencia en cómo escribías cuando estabas entamando y cómo escribes ahora? Sí, muchísima. Yo, vamos, tengo revisado les obras que hacía antes. Bueno, lo primero para el asturiano. Pues el asturiano que usaba al principio con el que uso ahora, mucho más normativo, ya, bueno, mucho más prácticamente normativo. Yo que escribo ahora va en asturiano totalmente normativo. Yo entiendo que si queremos que el asturiano llegue a algún sitio, tenemos que hacer algo porque más o menos se use y porque más o menos se use de una manera normativa, pues si no vamos a llegar a ningún lado. Pero claro, yo al principio hacíalo como me sonaba, o sea, y entonces unas cosas sonaban bien, otras sonaban mal, y bueno, por supuesto eso corregirlo todo, pero luego la manera de escribir, la manera de plasmar las ideas y eso cambió también radicalmente. O sea, pasé de un humor más directo y clásico a un tipo de humor
jugando más con las palabras. Yo soy muy fan de les luthiers. O sea, yo creo que en cuestión de humor son los mejores. Entonces a mí también me presta mucho jugar con las palabras, retorceles, el doble sentido, ese tipo de humor. Y eso al principio hacía muy poco, y ahora es muy raro leer una obra mía de los últimos años que no tenga 20 o 30 juegos de palabras, o bueno, malentendidos con las palabras o ese tipo de cosas, porque bueno, digamos que evolucioné un poco hacia ahí. Además, yo acuérdome de un curso monólogos que viniste a darnos una charla y hablábamos de lo que llenan los running gag, ¿no? Sí, bueno, eso si alguien algún día estudia, digámosles, mis obras, va a encontrarse con que hay un recurso que yo uso muchísimo, y además es un recurso que funciona de maravilla. Vamos, eso saben los humoristas. A ver, cualquier humorista, digamos que esté reiteradamente en la tele, todos tienen running gags. O sea, tú veías a Martes y 13 y el fíjate, y ese tipo de cosas, esas coletillas, esos al final son running gags. O sea, cosas que va repitiendo y repitiendo, y que al principio pueden no tener gracia, pero que la propia repetición acaba haciendo es graciosos. O en el 1, 2, 3, todos los que salían ahí, vamos, el dúo sacapuntas, ¿cómo estaba la plaza? Abarrotada. Pues las 2 primeras veces que lo dijeron no pasó nada. Pero cuando ya pasaron varios programas, o sea, ya la gente ya se tiraba por los suelos. Yo eso tengo comprobado que funciona de maravilla, de maravilla. O sea, hay una cosa que uso mucho en las obras, con cierto cuidado, evidentemente, no puedes tampoco pasarte las obras haciendo 20.000 running gags, pero sí que hay vamos, algunos de los personajes tienen una coletilla o tienen un tal que sé que a base de repetición llega un momento en que va a provocar la carcajada del público. Vamos, eso está comprobado. Vamos, no me lo inventé yo. Está todo inventado. Que va a hacer gracia la primera, sí. la segunda y hasta el final. Y además que va incrementándose. Y puede que, lo que te digo, puede que la primera y la segunda vez la gente diga, uy, ¿a qué pinta esto? Pero es que ya cuando de repente llega la tercera y la cuarta, ya cuando empieza a provocar el chiste, vamos. ¿Cuál es tu proceso creativo de hacer una obra? Bueno, yo lo primero, antes de ponerme a escribir ni nada, lo que intento es buscar la idea. O sea, digamos, esa... o bien ese arranque, o bien esa estructura básica, digamos, de la obra, pues no sé. Por ejemplo, tengo una de un crimen perfecto, ¿no? Pues un día dije, pues voy a hacer una obra con un crimen perfecto. Entonces, lo primero que fue, vamos a idear un crimen perfecto. Bueno, el típico crimen perfecto que ya sabes que siempre falla, ¿no? La base de una obra de esa es precisamente que parezca que es perfecto y que caiga. El conflicto. Entonces, pues eso, digamos que primero busco esa idea, y una vez que ya tengo clara que, bueno, esta idea puede retorcerse bien, puede dar... yo solo escribo humor, y una cosa que eso tengo clarísimo, puede retorcerse bien, puede sacar bastante humor. Arranco a escribir. Y que la cosa vaya por donde vaya yendo. Y lo que hago es volver mucho hacia atrás. O sea, escribo, a lo mejor escribes 4, 5, 6 hojas y tal, y cuando me pongo, yo no me pongo donde había acabado. No, yo vuelvo a ponerme al principio, y voy leyendo, y vas corrigiendo, y vas otra vez escribiendo sobre la marcha. Luego, claro, ocurre cierta cosa no sé dónde, tienes que volver otra vez para atrás, porque para esta cosa hay que relacionarla con algo que había pasado antes. Y después de todo eso, ya cuando por fin complete la obra, todavía la vuelvo a reescribir 3 o 4 veces. O sea, y luego ya lo último que hago ya es el asturiano. O sea, lo que después de no me estoy preocupando excesivamente cuando estoy escribiendo de ser puntilloso con el asturiano y tal. Es lo último que hago después. Ya cuando esta obra ya está como la quiero y como me gusta, ahora ya voy a la corregirla. A corregirla literalmente. Tiro mucho del iguador. Hay un programín que habían hecho para el Word. Sí, no sé quién lo hizo, pero la verdad es que yo tengo lo instalado y corrige bastante bien. Entre ese, el eslema y el diccionario, pues, bueno,
conocencia que puedo tener yo del asturiano, pues ahí se van corrigiendo las cosas. Eso es el último paso. Pero bueno, más o menos siempre va así. Unas veces tardes 3 semanas en escribir otra 4 meses. Y, ahí ya después no hay tiempo. Y unas fluyen mejor que otras. ¿Y de alguna vez pensándose si ideas para hacerles sobres, de alguna vez ocurriósete y de alguna vez hiciste alguna obra basada en fechos reales? No, en fechos reales muchas cosas. O sea, a lo mejor igual no tanto la obra en sí, pero que salgan cosas que yo escuché y cosas que vi no sé quién o algo de eso muchas veces en les obras. Yo lo que te decía antes, y es que está todo inventado y está todo fecho y es muy difícil ser completamente original. Y todos sabemos que a veces la realidad supera la ficción. Y es verdad que hay veces que pasan unas cosas que... entonces yo soy mucho de quedarme con algo que me cuenten. Y yo era... Mi abuela ya murió, pero yo a mí prestaba mucho, cuando estaba con eso, hablar con mi abuela y preguntáis cómo eran las cosas. Entonces, claro, a veces contábate literalmente cosas que después yo saqué en sobres, o sea, de cuánto me contaban cuando ellos iban a pedir perres al cacique del pueblo, ahí va 60 o 70 años o lo que sea, yo eso tengo lo plasmado en los sobres, porque es que me llamaba la atención cómo lo hacían, o sea, eso de, no, sin plazo y aquí a pagar cuando yo te lo pida, Dios. Después falen de los bancos, o sea, así prestaban los perres antes. Entonces yo eso al final plásmolo en los sobres, porque... Bueno, ya te digo, es que salen cosas fantásticas. Sí, con esto de que la realidad supera la ficción, recordásteme a un artículo que llegué el otro día que iba sobre cómo en Estados Unidos, que no tienen edad media, sí, porque no tienen la edad media que tenemos nos, invéntensela, ¿no? Entonces fan series tipo Juego de Tronos, incluso videojuegos tipo el Elden Ring o Dark Souls, ¿no? Sí. Y como nosotros, desde Europa también, comprámoslo. Cuando hay veces que la nuestra propia historia europea, nada media, o sea, incluso mejor, ¿no? Sí. Incluso ya no nada media. Pero ya incluso... que lo venden mejor. Claro, ahí el tema ya que lo venden, y lo venden al final mucho mejor. No, está claro, vamos, que las cosas furrulen así, pero bueno, al final... esto yo consumo y ellos tienen que vender, no sé si ideas y exportenles, pero muy bien. Incluso que hay veces que no hay falta de irse a la Edad Media, que preguntando a los nuestros vuelos, ¿no? Que muchas veces son almacenes de contenido, almacenes de cuentos, de todo, pues sacas incluso más interesante. No, pero hay que tener en cuenta que lo que evolucionó la vida, bueno, Asturias, por centrarnos donde estamos ahora nosotros, en 20 años, o sea, y impensable, o sea, ¿cómo fales tú a tu abuela? No hace falta ir a tu abuela, es que casi, bueno, tu pa es más mozo, pero a mí y a mi mamá faláis de móviles, faláis de ordenadores, faláis de esas cosas, o sea, eso es impensable, o sea, es lo que te falaba antes, les sobres no se podían ir a buscar en internet, entonces, claro, y hay que falar con tu abuela de ciertas cosas. Parece que te está falando de otro mundo, eso sí que parece otro mundo, Juego de Tronos o lo que sea, porque parece increíble. Digo, oye, pero ¿cómo podrían vivir así? O sea, pero bueno, y era otro tipo de vida, y precisamente escuchándolos ahí es donde puedes sacar muchas veces ideas muy buenas, ¿eh? Sí, muchas veces escritores de cuentos o de historias sí que básense en relatos que ellos cuenten, pues vuelos o bueno, mucha gente que se dedica a ello, a ir por los pueblos falando con los mayores. Además del teatro, ¿cuál ya cambiando drásticamente de tema, además del teatro, cuál es tu profesión real? Yo soy economista, yo tengo una asesoría, asesoro empresas a nivel fiscal, contable, laboral, es el trabajo, digamos, el que te da de comer. Sonaba me da algo, sí. ¿Qué disfrutes más? Del teatro, evidentemente. O sea, el teatro y la válvula de escape de un trabajo que es muy estresante de por sí, pues vamos, estás trabajando, como digo yo, con perres vamos, con los impuestos y les perres de los clientes, intentando, oye, que todo vaya bien y eso.
y evidentemente hay un traballo moi estresante donde está la válvula escape en el teatro, o sea, que llegue el fin de semana, que llegue el ensayo, lo que sea, y ahí vas y claro, ya vas a una cosa ya que te presta a facer y donde te olvides en ese momento de Hacienda, de la Seguridad Social y de todo, ¿no? Por supuesto, lo otro traballo, hai que traballar. Yo si me diese perres bastantes el teatro, tenía falta de estar traballando lo otro, pero la realidad é que aquí en Asturias vivir del teatro é moi complicado, moi complicado. Muy complicado. Y dentro del teatro, ¿qué es lo que disfrutes más? ¿Escribir o trabajar? Actuar. De todo esto es, a ver, escribo porque, bueno, empecé a escribir y ahora ya hay una cosa que me presta a hacer y eso, pero a ver, lo guapo del teatro, evidentemente, y ponerlo en escena y la sensación que tienes en los tables cuando estás actuando y la respuesta al público y eso, ver que al final la obra salió bien, que os prestó al asiente, eso, vamos, eso no tiene... Hombre, que también me presta mucho cuando voy a ver a otro grupo que no es el mío, que está haciendo una obra mía, pues hombre, tienes ese pequeño orgullo de decir, oye, mira, pues eso es escribirlo yo y están haciendo lo otros, alguien tuvo interés en hacer una obra mía, bueno, porque ahora ya algunas obras mías traducidas están haciéndose fuera. No me prestóme mucho cuando estuve en Huesca viendo una obra mía, en Granada también estuve viendo una eso obra no lo mía. sabía yo. Sí, ya viajaron mucho. En España ya no sé si quedará alguna comunidad donde no hayan fecho alguna, pero ya que ya en Venezuela ya se representaron varias obras y una obra mía tuvo, digamos, el equivalente al premio Ondas que se falla aquí, tuvo el premio allá, vamos, me acuerdo que me llamaron en su momento para decirme el tema. En México sé que también se está representando alguna obra mía en Argentina. A ver, lo bueno, Internet vale para eso, Claro. vale para eso, o sea, están colgadas ahí. Claro, hay veces que hay gente que se pondrá por los buscadores y buscará, de repente encuentra una página donde están obras completas para descargar. Claro, entonces, bueno, tengo les traducidas al castellano, no todas. Tengo traducidas al castellano nada más les que yo entiendo que pueden contarse en... Sí, o sea, a ver, todos se pueden traducir, evidentemente, pero yo entiendo que algunas son demasiado asturianes a lo mejor para que tengan respuesta fuera, porque, bueno, el humor asturiano, los personajes asturianos son como son, y unos son casi mejor que otros, evidentemente. Entonces, eso, tengo traducibles que yo entiendo que son más, no sé, más nacionales, por decirlo de alguna manera. Que pueden contarse más en escenarios de sitio. fuera. Luego, bueno, al final cuando fui a Vélez, ya te digo, a estos sitios donde fui a Huesca o a Granada, que estás viendo ahí, digo, pero bueno, vale, aquí falamos de praos y en Granada falamos de bancales. Bueno, vale, sí, quiero decir, cada uno pues arrimen un poco la situación a lo que ellos fan y bueno, no somos tan diferentes al final. Pues ese detalle no lo sabía yo, de que dobres más allá de Asturias y más allá de España también. Sí, bueno, fue, ya te digo, toda una sorpresa cuando me llamó la primera vez el Alejandro Bello, que es como se llama, el rapaz de Venezuela, que tiene, no sé exactamente, debe ser una especie de academia de teatro o algo así, el Teatrón se llama, pues monta varias funciones a la vez y me llamó para preguntarme si podía, vamos, si daba permiso para hacer una obra mía. Digo, sí, fío, todos los que quieras, y el todos los que quieras, y es que prácticamente están estrenando entre los que hacen varias, una al año están estrenando la mía. Y luego, claro, me imagino que el hecho de que ellos les pusiesen, pues bueno, el nombre acaba sanando y acaba moviéndose un poco más. Pero ya te digo, sobre todo lo que funciona allí es Internet. Tenerlo colgado en Internet, eso es, vamos, la puerta al mundo, evidentemente. Yo acuérdame también sobremanera un año en el Teatro Costumbrista de Candás, en el Salón de Teatro Costumbrista de Candás, que de todas las obras me parece que igual... Todos menos una, todos menos dos eran tuyas. No sé si sería... Bueno, hubo algún año por ahí que sí, que había un montón de obras mías. Claro, aquí el tema fue que yo, digamos, antes de empezar a ir a actuar a Candás y esas cosas, yo ya cuando llegué allí ya tenía escritas igual 12 o 13 obras cuando llegamos a Candás. Entonces, y eso, ya era cuando más o menos me empezaban a conocer. Entonces dábase la casualidad. Íbamos nosotros con una obra mía.
pero alguien tiraba de alguna de las anteriores porque, claro, no habían ido a Claro. Candás. Y encima, igual había un par de grupos que yo se escribía, que también yo se escribía la obra. Ya tengo hay unos años que la producción era un poco a la bestia, ahora ya bajó, pero bueno, ahí hubo un tiempo que no sé si que yo tenía más tiempo o más inspiración o lo que sea. Y sí, yo sé casos de haber 6 obras y 7 mías de repente un año en Candás, pero bueno, tampoco era un poco exagerado. Yo casi prefiero más, como ahora, que puede haber 1 o 2, o bueno, si un año excesivo a lo mejor hay 3, pero bueno, además, bueno, también se van, ya te digo, ya no fago eso de hacer 3 o 4 al año, eso ya se acabó, no me salen tantas ideas ni tengo tanto tiempo. Y de todas esas que escribiste, ¿cuál es la tu obra favorita? Bueno, eso ya sabéis, yo como preguntáis a un padre que a qué fiu es más, o sea, no es que tenga así una preferida y tal. Tengo algunas que son, que les tengo, a ver, el cambio radical, yo cuando hice el cambio radical de teatro costumbrista clásico al teatro costumbrista más, digamos, más actual, fue con una obra que se llamaba La maldición de la Pitarrosia, Sí. que era además o sea, ahí en su momento fue un cambio totalmente radical, o sea, por una historia de miedo, ahí, bueno, no sé, pensando un poco en las películas famosas de Abbott y Costello, entonces era algo totalmente, o sea, rarísimo, teatro asturiano, o sea, ¿dónde está la moza? ¿Dónde está el mozo? ¿Dónde está el viejo? Quiero decir, faltaba un poco todo aquello, y aquella obra fue, acuérdame que, bueno, hasta llevó algún premio a la idea original, o sea, porque claro, era algo totalmente fuera de sitio. Luego ya cogí, digamos, la dinámica de escribir, o sea, que ya fue un poco el cambio ya definitivo al tipo de teatro que hacemos ahora. Y luego, bueno, hubo obras que funcionaron muy bien. Hicimos una revista asturiana, o sea, con música en el demonio, una obra que tengo también cierto aprecio a Cheztelva. Y luego, bueno, de los últimos años yo creo que la más, una obra que gustó mucho y que a mí también me gustó mucho cómo me salió y cómo me quedó fue la de Escapada Rural. Fue, bueno, una historia también así un poco un vodevil muy típico de cuernos y tal y no sé qué, pero vamos, que fue una cosa que me gustó mucho, muy redondina. Y luego sí me gusta mucho un personaje que creé, Cipriano, Sí. El cura Cipriano, que bueno, que fue un personaje secundario en una obra, y luego, como 3 o 4 años más adelante en otra obra, pues volví a meterlo como personaje, pero también secundario, en una escenina. Y bueno, parecía que esa escena que gustaba mucho, y digo, bueno, pues voy a hacer una obra solo a Cipriano. Y bueno, resulta que hice una obra de Cipriano que funcionó muy bien. Hice una segunda parte que también funcionó muy bien y bueno, ahora tengo la intención de completarlo con una trilogía. Digo, bueno, mira, vamos a hacer algo también un poco novedoso en teatro, que a lo mejor, pues eso, hacer una trilogía de un personaje. Sí, sobre eso quería preguntarte por la obra de Don Cipriano, porque yo de las que recuerdo y de las que más me prestó. Sí, y un personaje tierno, o sea, quiero decir, estás con un cura que vale, sí, ya tampoco, no está muy claro lo que tiene. Yo eso nunca lo quise dejar claro. No se sabe si tiene Alzheimer, si tiene demencia, si sencillamente es muy despistado o tiene un poco de todo, oye viejo. Entonces, bueno, digamos que eso, que hay un personaje tierno, cómico, porque olvidarse de las cosas y no tener claras las cosas al final tiene mucha vis cómica. Y entonces, eso, al final el personaje yo creo que ya cala en la siente ya con nada, porque eso, estás viendo un personaje que te hace reír mucho, pero que a la vez que te cae bien, o sea, quiero decir, porque bueno, y eso, ves el propio paisanín, lo que está pasando y tal, ya te digo, fue, no sé, no fue buscado, pero digamos que el personaje funcionó muy bien. Bueno, el personaje no nos dio más que alegrías desde que lo hicimos, porque, o sea, siempre fueron premiadas las obras donde salió él. O sea, no sé, bueno, una cosa curiosísima, incluso cuando pedimos la segunda parte, vamos, o sea, no sé, son, ya te digo, y un personaje que tiene gancho, tiene algo tiene, no fue buscado, pero algo tiene. Sí, en esa obra más
vense mucho lo que falamos antes en los running gag. Yo al No, acuerdarme sí, de sí, ver sí, les sí. dos sobres, sí. Sí, Y sí, que- sí. Es que hay running gag de una para otra. O sea, Sí, sí. que vea los dos, sí. Hay, claro, el fecho de precisamente de que Cipriano se olvide de las cosas, pues ya te da el pie para que les pueda repetir por necesidad, porque les hay que repetir. Y luego el resto de los personajes también son personajes muy marcados. O sea, el arzobispo glotón que solo piensa en comer. O sea, quiero decir, son unos arquetipos de personajes tan definidos que al final, o sea, quiero decir, entre todo provoca muchísima risa. Y luego el toque sí que da un poco tierno después de Cipriano, siempre intentes ahí buscar ese momentín tierno y tal, y funciona muy bien. Pero sí, vamos, el running gag, ya te digo, ahí debe ser lo único que hay running gag de una obra para otra. O sea, el que les vea con cierta, digamos, con separación una de otra, es que ve ese clarísimo que hay una segunda parte. Sí. ¿Cómo definirías el teatro costumbrista? Esa ya es la pregunta del millón. Esa ya es la pregunta del millón, pues no nos ponemos de acuerdo ni los costumbristas en lo que hay el teatro costumbrista. A ver, el teatro costumbrista asturiano, evidentemente, tiene que estar fecho, yo creo que lo primero en asturiano, o sea, quiero decir, más que definirlo, yo creo que tiene ciertas características. Y bueno, que tan asturiano, no el normativo, en asturiano, genérico, en el amestado, en el que eso, o sea, en el que cada uno en el que use. Y lo que tiene el teatro costumbrista es que tiene unos personajes muy determinados. O sea, el humor, la retranca asturiana que llamamos aquí, ese tipo de humor que yo tienen los propios personajes asturianos, eso no lo hay en otro sitio, porque eso sí es verdad que tú ves obras costumbristas de fuera, no sé, tú lees a los Álvarez Quintero y no ves el tipo de personaje que hay en Asturias, el tipo de retranca. Es que ya te digo, y es difícil de definir, pero o sea, el teatro costumbrista es como un teatro que empodera mucho lo asturiano. O sea, quiero decir, la gente enseguida empatiza con los personajes. No sé si porque se siente reconocido, no sé si porque sencillamente se ve claramente que son muy asturianos y bueno, a los asturianos ya sabemos que no somos nacionalistas, pero sí somos muy asturianos, o sea, eso y una cosa. Entonces, y es verdad que el teatro costumbrista y eso, un teatro que empodera mucho la cultura asturiana, o sea, si en la obra, o sea, la gente ve que se bebe sidra y se escancia sidra, coño, eso es lo que falla un asturiano, tomar sidra, o sea, ya te digo, es difícil de definir, pero todo el mundo, no hace falta ni ser teatrero. Cuando está viendo una obra, tiene muy claro, esto es costumbrismo. O sea, sí, o sea, tiene muy claro, yo creo que es por eso, porque hay un teatro que empodera mucho la asturianía, pero en un sentido amplio, o sea, no eso, pues bien por un poco la lengua de cómo se fala, el tipo de personaje, las temáticas que sales, que si saques a la Santina, aunque no sea por un motivo religioso, porque sale en un momento, pero hay algo asturiano, o la pugna o usisión en fútbol, no sé, ese tipo de cosas al final y es lo que tira de este y fai el teatro costumbrista asturiano un poco diferente a los otros. Sí, y para ti, ¿cuál es la obra cumbre del teatro costumbrista asturiano? Valme una tuya también. Eso es muy complicado. Hombre, yo siempre dije, y yo creo que lo mantendré, hay un sainete porque hay una pieza corta de Arsenio González, El Recateo. El Recateo, un sainete que, por cierto, todo el mundo conoce como La Sardinera, pero él llámase El Recateo, que es una cosa tan simple como que un paisano aquí en Sisión, un paisano de Quirós, se encuentrase con una sardinera encima villa y quiere comprar unas sardines y la sardinera no les vende sino recatea. O sea, sobre esta base hace un sainete, o sea, durar un cuarto de hora, 20 minutos, bueno, un sainete, una pieza corta, que o sea, yo creo que, bueno, y es lo más
y el sumum, vamos, del costumbrismo. O sea, aparte es una pieza originalísima, divertidísima. O sea, la gente que haya visto La vida de Brian de los Monty Python, hay una mini escena cuando está comprando una barba ahí Brian quiere comprar una barba a uno y no la vende sin recatear. Bueno, pues multiplica eso por 10 o por 100 y es que sale el sainete de Arsenio. Vamos, yo creo que lo mejor que está escrito en costumbrismo asturiano. Hombre, hablar de obras, como cada uno escribimos, digamos, tiene su estilo y eso, pues bueno, esto ya irá un poquillín en gustos, pero vamos, yo esa tengo la como clarísima como el mejor sainete fecho y vamos, mejor que muchas obras, desde yo. ¿Y cuál crees que lle la importancia que tienen la cultura de aquí de Asturias, como por ejemplo de que estamos falando, el teatro costumbrista, la tonada, na que falamos nel programa anterior, incluso el monólogo asturiano, cuál crees que lle la importancia que tiene dentro de una normalización de la lingua? A ver, es básico y fundamental. Yo muchas veces digo, cuando tengo ocasión de decirlo, como digo yo públicamente, a veces la ceguera que tienen los políticos. Vamos a ver, ¿queréis que el asturiano se normalice? O sea, vosotros dais cuenta que un grupo asturiano de teatro costumbrista como el nuestro, que actúe 30 veces al año delante de 150 personas, estuvo hablando delante de 4.500 personas en asturiano, con la gente encantado, riéndose y pasándolo bien. Quiero decir, el ámbito donde más se usa el asturiano con normalidad y la gente lo ve, yo sigo y nadie sale diciendo ¿por qué estaban hablando en asturiano? Y precisamente en esto donde acabas tú diciendo, el teatro asturiano, el monólogo, estás cantando una tonada, ¿en qué la vas a cantar? ¿Vas a poder cantar en castellano? No. Y si la cantas en asturiano va a haber no sé quién que diga, uy, pero ¿en qué está cantando este? No, está absolutamente normalizado. Sin embargo, ya ves, sale un político dando el discurso en asturiano y hay gente que dice, bueno, ¿por qué fala así? Eso no va a ocurrir nunca en el arte. O sea, no va a ocurrir nunca, vamos, o porque alguien esté cantando una... Entonces, úsalo. Yo lo que os digo a los políticos, úsalo. Si ves que eso furrula, que eso ayuda, úsalo y además ayúdanos, porque esa y otra. Bueno, yo ya te digo, corrijo mucho les sobres y tengo cierta conocencia, pero también me veo que mucha gente escribe les sobres y estás oyéndoles y este asturiano. Coño, si tuviésemos un algo donde mandar la obra, oye, escribí esto, tradúzmelo, pásamela al asturiano normativo. Pero claro, eso ahora mismo y vamos, que no estamos falando de que necesitásemos 10.000 personas para hacerlo, que a lo mejor con 2 que estuviesen en la Consellería asturiano para hacerlo en todo el año, sobrabas galla. La verdad es que, ya te digo, hay un ámbito donde se usa el asturiano absolutamente con toda la normalidad del mundo, donde lo encaja absolutamente todo el mundo, hasta los que vienen de fuera. Si el Salón de Costumbrista hay que andar, la mitad del público y de fuera de Asturias. Y están allí viendo cosas en asturiano y nadie marcha poniendo esmanes en la cabeza. Todo lo contrario. Pásenlo en grande y ven una cosa que entenderán mejor o peor, pero con lo cual ya te digo, yo creo que hay un arma, o sea, un arma perfecta para ellos, para ellos y para los que queremos que esto se normalice, para ayudar, evidentemente. Y es solo para eso, y para muchas más cosas, pero vamos, y una cosa donde yo jamás oí a nadie protestar porque está viendo una obra costumbrista en asturiano. Es que es lo que se espera. Claro, además el tema de lo precarizado que está, ¿no? El mundo, porque, por ejemplo, del teatro costumbrista, yo creo que ningún grupo, ¿no? vive de ello. Porque, pero bueno, esto, ahí el tema yo creo que los profesionales tienen, no sé exactamente lo que tienen, yo no sé si encuentren desprestigio o no sé, o que están haciendo un teatro de menor nivel o algo. El caso es que los que hacemos teatro costumbrista somos amateurs que ningún vive del teatro. Vemos que va muchísima más gente, eso es, una verdad impepinable. Va más gente a ver teatro costumbrista que otro tipo de teatro. Impepinable. Y yo muchas veces pregúntome, coño,
¿por qué los profesionales que viven de eso, que ellos interesará tener una buena afluencia de público, no faen de vez en cuando teatro costumbrista? A ver, ya sé que no se puede vender fuera. Bueno, no se trata de que solo hagas teatro costumbrista, evidentemente tienen que salir fuera. El teatro costumbrista en asturiano no va a vender fuera. Pero coño, muévelo por Asturias, que te va a garantizar público. El público garantiza dinero. Y vives de esto. Está muy guapo hacer Romeo y Julieta y Macbeth, por poner dos tal. Pero coño, hay también Nieve en el puerto de la Dio Verde, que te va a garantizar a lo mejor 3 llenos en el Jovellanos. La compañía asturiana de comedias llena 3 días en el Jovellanos. 3 días en el Jovellanos. Un teatro que debe llevar 900 personas. Yo parece que a veces tienen como un poco de ceguera comercial. Entiendo que lle porque consideren que lle un xénero menor. Pero bueno, no sé. Mismo, oye, tú tienes uno en casa. Cellero no lo considera menor y furrula perfectamente con ello. O sea, quiero decir, te falla una cosa, el monologismo asturiano, más costumbrista no puede ser eso. Y evidentemente puede funcionar en el ámbito profesional. Yo de verdad que no entiendo por qué los profesionales no hacen incursiones en ello. Ya te digo, que se dediquen solo a ello, no porque no daría, efectivamente, es imposible. Pero, coño, si tienes 3 espectáculos, tengo uno costumbrista, mueve por Asturias algo que te garantiza público. Claro. Claro, y además de garantizar público, pues daríamos a vosotros también para vivir de ello. Claro. Sí, bueno, para vivir de a ello. ver, nosotros, ya te digo, los amateurs no lo buscamos. Yo, o sea, yo tengo mi trabajo y esto y un hobby. Además, prefiero mantenerlo como hobby porque actúes muchísimo más, evidentemente. Claro, no tienes no tienes unos gastos, entonces tú puedes ir a actuar a muchos sitios. Pues bueno, vas a una casa cultura y tal, o bueno, a una asociación que tiene una salina que hace sarras de suelo. O sea, tú digamos, el mundo amateur es necesario para ciertos ámbitos donde los profesionales, por lógica, no pueden entrar porque no da. O sea, un profesional no puede decir que vaya a una sala de 50 personas sin escenario, sin nada, y que saque siquieramente para pagar los sueldos de los actores, que no da, porque no van a poder cobrar entrada, no sé qué. Entonces, digamos, ese es el mundo, digamos, el ámbito que pueden los amateurs ocupar para que esa gente también tenga acceso a cierto tipo de teatro. Y la mayor parte de los amateurs, con eso estamos contentos. Quiero decir, que nos presta mucho actuar en un gran teatro, faltaría más, como a todo el mundo. Pero que a mí préstame lo mismo ir a actuar, ya te digo, a una casa cultura donde haya 50 personas, porque es que no cogen más. Que cuando vas a actuar, hombre, ya te digo, si hay 300 personas, pues oye, encantado de la vida, pero ya te digo, yo creo que el mundo amateur debería estar mucho más enfocado eso, a llevar el teatro a donde no pueden llegar a lo mejor los profesionales, ya te digo, por cuestiones lógicas de perres, porque a lo mejor es que no tienen ni papagayos. Por mucho que bajas en el caché, esa asociación no puede llegar a pagar ese dinero. Pues bueno, ahí es donde de verdad pueden entrar los amateurs y donde deberíamos estar, vamos. ¿Puedes darnos algún adelanto de una obra que vayáis a estrenar, no que queda este año, en el que viene? En el que viene, sí. Empezamos a preparar ahora una revisión de una obra que tenía. No la había escrito para mi grupo en su día, escribirla para otro grupo, que se va a llamar, digamos, la revisión va a llamarse Por un puñado de castañes, haciendo un poco juego de palabras, como te dije, que me gustó mucho por un puñado de dólares de la película esta del oeste, porque realmente y eso, la guerra entre un cura de izquierdas y un alcalde de derechas. Entonces, bueno, a partir de esa base y de un problema con unas castañas, un problema en principio tribal, pues hay, bueno, todo digamos, una sucesión de malentendidos, de desencuentros y de follones entre el cura y el alcalde. Empezamos a ensayar ahora con vistas a estrenar en abril. Y, más o menos el objetivo. ¿El cura y don Cipriano? No, el cura no, porque don Cipriano, o sea, lo de la política y don Cipriano, eso ya son los. No, el cura en este caso ya tiene un cura de izquierdas, el típico cura que, mira, cuando hablamos de
cosas basadas en hechos reales, en Carballín había un cura que era obrero de la construcción. O sea, quiero decir, era cura, pero también tenía que trabajar en la construcción y siempre fue realmente muy sindicalista, no porque estuviese afiliado en ningún sindicato, pero de mucho de mirar por los derechos de los trabajadores y tal, y eso, o sea, está claro, inspirado en la vida real. Y que los primeros alcaldes de la transición, o sea, de cuando acabó la dictadura y tal, que muchísimos sitios eran alcaldes que ya eran alcaldes y que probablemente fuesen de derechas, porque claro, venían donde venían. Entonces, al final, real como la vida misma. Luego, ya el follón que yo os meto, pues oye, algo de historia y de imaginación también hay que meter. Ya para acabar la última pregunta, que es una pregunta que hacemos a todos los invitados, ¿cuál es la palabra favorita del asturiano? Mira, esa no sé si no te sabría decir, ¿no? Ya que tenga así una palabra, no sé, no. ¿La primera que te pase por la cabeza? A ver, es que al final vienta a la cabeza lo de siempre, el guaje. Pero bueno, eso está ya tan visto que además llega casi hasta una palabra importada. Pues bueno, se surgió como surgió. Pero bueno, en mi casa siempre se faló amestado y eso. Entonces, bueno, por eso te digo, no yo para mí es lo normal. Entonces no tienes una palabra que sea preferida o que tal, porque yo como falemos y como falamos, y yo ya era como falaba mi abuela y como entonces no te sabría decir así a bote pronto. Bueno, pues ya saben, en abril estreno de la obra de Grupo de Teatro Carballín. Un placer tenerte aquí, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Vémonos en 15 días en otro programa de Fueu Celta. Quiero aprovechar para darles gracias a Cuatro Gotes Producciones por dejarnos grabar aquí la entrevista. Y, bueno, a todos los integrantes de este podcast. Buen día, vémonos en 15 días. A Fueu Celta, un podcast nasturiano entamado por 5 collacios. Presentado por Martín Peña y grabado por Pablo Granda.